¿Qué tal? Buenos días. Vamos a iniciar el día. La clase vamos a, en primer lugar, completar unos casos para que quede redondeada la idea del día jueves pasado. Luego ya comenzaremos con el segundo tema, que es el tema de los bienes. ¿Perfecto? Es necesario entonces de que nosotros ya tengamos hasta ahora claros los conceptos de cuándo vamos a estar ante un derecho real, cuándo es un derecho obligacional. Eso ya debe estar claro. Lo bueno es que a la par tienen un curso que están llevando, que es Derecho de Obligaciones, que les permite ir a la par de este curso, paralelo a este curso, les permite pues poder profundizar ese tema. Es lo importante, creo yo, de que por eso siempre yo me he atrevido a elogiar a las universidades, porque no solo San Marcos, que San Marcos está por delante siempre, pero a las universidades que tienen el curso de Derechos Reales y de Derecho de Obligaciones de modo paralelo, porque los dos se tienen que estudiar de modo conjunto. Muy bien. Vamos a ver. Algunos casos, si ya los hemos deslizado, ¿vale? Ya los hemos comentado nosotros antes. Vamos a ver. Bueno. Luego de muchos años de esfuerzo, Juan Carlos y su amigo Lucho lograron adquirir juntos 10 parcelas de terreno. Ellos han decidido que al morir cualquiera, el otro heredará toda su parte. Sin embargo, los dos tienen esposa e hijos. ¿Qué opinas sobre el acuerdo de estos amigos? ¿Es posible? Es decir, yo con mi amigo, los dos nos vamos a heredar y yo tengo esposa e hijos. Ojo de que acá dice, no sé si se lee bien acá, sí. Acá dice toda su parte. Seguro ya han escuchado del famoso tercio de libre disposición, ¿no? La respuesta es negativa. ¿Por qué negativa? Porque yo no puedo hacer contratos sobre la herencia. No puedo hacer ese tipo de contratos sobre mi eventual patrimonio que voy a dejar cuando Dios, para los católicos, decida llevar. ¿Por qué? Porque esto es una norma, las normas de herencia son de naturaleza de orden público. Ustedes ya saben cuáles son los límites, ¿no?, de la licitud. El orden público y la buena costumbre. Como vayamos acordando, artículo 5 del título preliminar, ¿no? ¿Qué dice el artículo 5? El acto jurídico, todo acto será nulo si contraviene el orden público y la buena costumbre. Los 10 artículos del título preliminar tienen que estar claramente interiorizados, claramente manejados. Pero yo me permito decirles algo más de estos convenios. Yo siempre voy más allá. ¿Por qué? Porque a mí, voy a decirlo de esta manera, a mí no me gusta que las personas estén decidiendo sobre los bienes que voy a heredar. Eso también está prohibido en esta legislación. ¿Qué es esto? Yo no puedo decir, yo te vendo, cuando se muera mi papá, voy a heredarlo y ese bien te lo vende y hacemos un contrato desde ahora. Eso es nulo, no tiene ningún efecto vinculante entre partes. No cabe hacer contratos sobre la herencia que vas a dejar. Y es bueno decir esto porque muchas personas siempre me preguntan, mi papá quiere vender sus propiedades, pero tiene 3 hijos, eso está mal, ¿no? Aquí son los bienes de tu viejo, ¿no? Todos los bienes de tu papá, ¿qué te importa a ti? Trabaja. O sea, no perdamos de vista la figura de la herencia, de que no deja de ser incompatible con la figura de que cada quien distribuye mientras tenga uso de sus facultades de la forma como mejor le parezca. Eso me permite. Ahora, otra cosa. ¿Cuál es un mecanismo? Bueno, me pueden decir, es extraño que un par de amigos decidan dejarse todo entre ellos.
estos señores responden a que muchas veces estas personas, ya estamos en una sociedad muy avanzada, en contrario a cuando se concibió el Código del 84, y estas personas, yo considero, yo sí voy a dar mi opinión, que si caben hacer que dos varones, dos damas puedan casarse, yo sí estaría de acuerdo. ¿Por qué? Porque ya la tendencia es mundial. Uno me puede decir, no, pero católicamente está bien. Yo no digo, pero no digo que lo incentivo. Una cosa es permitirlo legalmente y otra cosa es incentivarlo. ¿Por qué? Porque yo no entendería por qué en la actualidad una pareja homosexual no podría heredar entre sí. No me cabría en la cabeza, no me cabría ello, porque ellos son una pareja tan igual como una unión de hecho. Como un hecho entre varón y mujer, por supuesto. Bien, así también permitía hacerme ese comentario. Pero bueno, la cuestión es de que este acuerdo es inválido porque trata de disponer sobre la herencia de ellos cuando hay normas de orden público que priorizan a la esposa y los hijos. ¿Bien? Ellos son los llamados herederos forzosos, la esposa y los hijos. Ojo que hoy en día la esposa abarca más, no es solo el cónyuge, sino también el concubino, porque puede ser de que sea un conviviente reconocido legalmente como unión de hecho. A estas alturas todos debemos manejar la figura de la unión de hecho. A pesar de que un día se lo van a ver en familia, sí, pero desde ahora ya familiaricémonos lo que es una unión de hecho. Nueva pregunta en este caso, reglas de herencia. Siempre importante, ya les he dicho, ¿no? Un hombre olvida más rápido, bueno, ya no es mi frase, Maquiavelo nos dijo, un hombre olvida más rápido la muerte de su padre a que le quiten la herencia. ¿Cuánto tiempo le hace el luto a tu papá? 6 meses, 1 año. ¿Cuánto tiempo te peleas con tu hermano si se quitó la casa? Toda la vida. Conozco familias que no se pueden ver entre ellos. ¿Sí? Así sucede, es la realidad. No pretendamos estar. Siguiente caso. Eres propietario de una casa en Iquitos que no usas. Transcurren 22 años y decides habitar. Cuando llegas encuentras un letrero, casa abandonada, propiedad del Estado. Sigues siendo propietario de la casa. Y este es otro límite a los que señalan el carácter absoluto de la propiedad. Nosotros que dijimos que la propiedad tiende a ser absoluta, pero tiene límites. En realidad, una de las causales de pérdida del derecho de propiedad es el abandono. Es el abandono, 20 años. 10 años es para la prescripción adquisitiva, ya lo vamos a ver conforme avancemos. El abandono es distinto. Abandono no hay nadie que esté poseyendo, es una casa abandonada. Ahora, en nuestro país va a ser difícil, a veces vemos, no, esa casa está abandonada, pero por ahí hay alguien que ejerce algún derecho sobre esa casa. Pero sí se presentan igual casos, que son casas o inmuebles abandonados. En nuestro país, ¿cuál es el objetivo de este caso? De una vez, porque lo vamos a ver cuando veamos derecho de propiedad, resaltar que por más que el derecho de propiedad tiende a ser absoluto, no podemos dejar de perder de vista que ante un abandono, un descuido, una total, ojo, no estoy hablando de 1 o 2 años, estoy hablando de 20 años, es que tú has dejado así tu casa, no vas a poder alegar que sigue siendo mía, si es que el Estado hizo el debido proceso de abandono. Desde ya también conviene remarcar algo, aunque lo voy a ver más adelante, mejor vamos, es probable que los vea hoy. Avancemos mejor con estos dos casos. Una consulta, en ese caso entonces la finalidad, no sé si lo estoy entendiendo bien, es que también recircule esa propiedad. Claro. Cuando veamos prescripción adquisitiva vamos a darle mayor énfasis a ello, pero desde ya te digo que la finalidad es de que los bienes estén en circulación. El Estado y el legislador han previsto ello, que todos los bienes estén en permanente retroalimentación, en permanente flujo, no solo limitarse a que uno tenga un bien y lo deje ahí. O sea, esa es la tendencia del Estado. Obvio, como siempre lo menciono,
no es de que me está diciendo 1 o 2 años, me está diciendo en este caso para que haya un abandono son 20 años. Primer caballero, usted sí dice. Sí, diga. Doctor, ¿qué pasa si este letrero que puso, este adquiriente se entera que en realidad no es propiedad del Estado? Lo que, te dicen de que ya, es cierto, hay gente que pone un letrero y el papel aguanta todo, eso, Claro, eso iba, ¿no? Pues no tendrá ninguna validez, ¿no? Por ejemplo, yo puedo poner en mi letrero, esta casa no está hipotecada, pero está hipotecada. Esta casa está en litigio y no hay ningún litigio. La gente, el papel aguanta todo. Ese papel no tendría ningún efecto ante terceros. Más bien podría crear una especie de responsabilidad civil frente al legítimo propietario. Claro. Sí, dígame. Sí, por ejemplo, esta casa no está siendo habitada, pero concurrentemente los propietarios van de vez en cuando, una vez al mes, una vez por semana. Igual puede ser. No, es que ahí sí están ejerciendo el derecho de propiedad. Esto lo vamos a ver cuando hagamos posesión, pero te adelanto. Yo ahorita no estoy en mi casa, pero ¿tengo posesión sobre mi casa? Sí. ¿Tengo control sobre ella? Sí. Entendamos de que la posesión es un concepto que va más allá de la tendencia al contacto físico. A eso te podría responder que ahí sí está ejerciendo su derecho de propiedad. Sí, diga. Pasa 30 años, pero no está el letrero que le pertenece al Estado. ¿La casa sigue siendo mía? Lo que pasa es de que, a ver, el Estado debe hacer el proceso, porque ante un abandono, y bueno, ya me obligan a adelantarlo, ¿no? De que se presume que todos los bienes que están abandonados, perdón, que no tienen, no se sabe quién es el dueño, ¿de quién son? Del Estado, todos los predios son, los predios, o sea, los bienes inmuebles. Los inmuebles que no tienen dueño conocido y no están inscritos en registros públicos, se presume que su titular es el Estado. Ahora, si el Estado no ha hecho ningún proceso de abandono, pues si alguien entra, va a ejercer su derecho de propiedad sin problema, ¿no? Porque el Estado es el encargado de promover un proceso de abandono. Ya entraríamos a temas de prescripción adquisitiva. La posesión sí te podría dar, pero a ver, cuidado con los indigentes, ¿no? Porque hay veces que las personas permiten que entren indigentes e incluso les encargan. He visto esos casos. Hay empresas, por ejemplo, había un terreno de una empresa conocida que decía que estaba al lío y dejaba que entrara la gente para que defendiera. Por favor, ya he dicho, sus celulares en silencio. Pero ¿podrían alcanzar la propiedad? Sí, pero reuniendo una serie de requisitos, que lo vamos a ver cuando veamos prescripción adquisitiva de dominio. ¿Bien? ¿Una pregunta adicional? Vamos. Marcela, envuelta en un dilema existencial, decide hacer un viaje al Tíbet para encontrarse a sí misma. Así pasa 3 años en Asia y luego decide volver a Perú. Con sorpresa descubre que el terreno que había adquirido en la playa había sido usurpado por su vecino a los pocos meses de su partida, construyendo una terraza y piscina. Su abogado trata de tranquilizarla, diciéndole que no se preocupe, porque el derecho de propiedad es perpetuo. ¿Está en lo cierto el abogado? No. No voy a adelantar todos los requisitos, pero a estas alturas ya saben lo que es prescripción adquisitiva de dominio. Es la posesión que con el transcurso del tiempo puede dar lugar a un derecho de propiedad. Ahora, tendríamos que ver, y eso ya es otro análisis, pues acá solamente nos estamos concentrando en la afirmación de este abogado, que obvio no estudió en San Marcos, que no es solamente posesión, sino que hay una serie de requisitos. Primero, tiene que haber un plazo de posesión. En nuestro país, para prescribir, son 5 años si hay un justo título de buena fe o 10 años. Ya lo vamos a esto. Hay incluso en el material un cuadro que muestra cuáles son los requisitos en el material que vamos a manejar. El objetivo de este caso es 2 cosas. Primero, descartar la afirmación del abogado, porque hemos dicho, el derecho de propiedad también tiende a ser perpetuo, pero no lo es. Y también estamos nosotros afirmando otra cosa. Quiero afirmar de que las personas no pueden dejar de tener un cuidado, una diligencia sobre sus bienes. Yo no puedo
dejar mi bien, que es mío, una propiedad, no la puedo dejar así a lo que todos hagan, ¿no? O sea, digo, ella incluso inscrita en registros públicos, ¿ah? Yo no puedo decir, está inscrito, entonces que ahí quede. Y me desentiendo, me voy al tigre, ¿no? No. Por si acaso, es muy importante siempre ejercer diligencia como propietario. Eso es importante desde ahora. Es más, lo voy a mostrar. Si su casa está inscrita, ustedes tienen el deber o obligación, como ciudadanos, ojo, si su casa está inscrita, porque si no está inscrita, obvio no te va a mostrar nada, de un servicio gratuito, alerta registral. Ustedes googlean alerta registral, acá te da la opción, regístrate, inicia sesión, regístrate. Hay mucha gente que dice, es complicado registrarse, pero bien que tienen cuenta en Rappi, en Uber, en Facebook, en Instagram, en todos lados, ¿no? Ahí sí no es difícil. Bueno, yo voy a iniciar sesión, yo sí tengo cuenta. ¿Cuál es el objetivo de alerta registral? Claro. A veces uno se olvida sus claves. Ahí está. El objetivo de alerta registral es colocar, ojo, no solamente partidas de la propiedad de uno, puede ser de la propiedad de tu papá, de tu tío, de tu hermano. El objetivo de alerta registral es de que cuando alguien ingrese algún acto dentro de esa partida, de ese predio, el Estado te va a avisar de modo gratuito. O sea, te va a avisar para que tú tengas, para que tú digas, wow, por ejemplo, si entran en esa partida de Lima, yo voy a decir, wow, ¿qué pasa? ¿Qué están haciendo sobre mi predio? Me voy a preocupar si no soy yo el que ha hecho ese acto. Y el Estado te avisa. El Estado te avisa, te dice, por si acaso alguien ha entrado a un título a tu casa. ¿Tú qué vas a hacer? Vas a revisar, ¿no? No lo vas a dejar. Si no has sido tú. Porque también hay veces que el Estado te avisa y dice, wow, yo he sido, ya, chévere. Genial. Si el Estado te avisa, bien. Nosotros tenemos que tener en cuenta que hoy en día, no estoy diciendo el Estado no es perfecto, pues, ¿no? Ya lo sabemos, ya. Lo que yo no quiero decir eso. Sino lo que yo quiero decir es de que tenemos herramientas que no tienen la debida difusión. Y la gente no lo sabe, a veces paga para esto. Incluso te dicen, no, es que yo no tengo correo electrónico, ¿cómo me llega esa alerta? Te llega en el celular. Te llega en el celular. Además, si usted va a hacer papel de notario, y ya es conforme. Acá me llegó, es una alerta que me llegó el año 2020 de SUNAT informándome que alguien ingresó un título a mi bien. ¿Sí? Conforme, ¿no? Muy bien. Los notarios, ¿no? Después les digo cuánto cobran por decir esto. El tema es de que SUNAT dice y te avisa. O sea, yo les digo, ¿por qué he llegado a esto? Para los que están entrando recién, porque es importante que yo muestre una diligencia como propietario. Yo siempre les digo, es parecido a lo que te dice un médico, siempre hazte un chequeo preventivo. Igualito aquí, siempre haz una conducta diligente sobre el estatus de tus bienes, porque cuando le pasa algo a tus bienes, dejas de tener la salud mental que todos buscamos, ¿no? Muy bien. O sea, a partir de ahora, todos tienen que tener alerta registral. No lo voy a revisar, no se preocupe. Pero tienen que afiliarse. Incluso te avisa sobre tus vehículos y sobre las personas jurídicas, las sociedades que tú quieras que te avisen. Ya lo saben entonces. Por ejemplo, acá está el de mi carro. Yo también quiero saber si alguien está haciendo algo sobre mi bien, ¿no? Después lo reviso. Último caso antes de pasar al siguiente unidad. El señor Pérez es propietario de una casa en San Isidro. Debido a su gran pasión por la jardinería, está por participar en el concurso El Jardín Más Hermoso de San Isidro.
concurso en el cual también participará su vecino, el señor Huertas, sin ninguna ventaja para su inmueble y con el solo propósito de causar un perjuicio, que dice perjuicio, que es un perjuicio a su vecino, eleva un muro en el cual impide que la luz solar llegue al jardín de su vecino y competidor. ¿Cuál es la situación jurídica? El abuso del derecho. También en el Código Civil también está el abuso del derecho de propiedad. Pero la premisa es la misma. A ver, ¿cuáles son las premisas para que exista un abuso del derecho? Son dos, básicamente. Primero, que tengas el derecho, porque yo no puedo abusar de algo que no tenga. Primero, que existe el derecho subjetivo. Y lo segundo, que no tengas ningún interés en favorecer, que hacer el acto no te guarde ninguna ventaja, sino un único interés. ¿Cuál es ese interés? Perjudicar a otra parte. En estos casos sí se presenta el abuso del derecho, artículo 2 del título preliminar del Código Civil. Eso, por eso digo, ustedes, si pensaron de que ya terminé el curso de Derecho Civil 1, no lo voy a ver más. Entonces, acá en este caso, el único interés de este señor, me lo está diciendo el caso, la información que te da el caso, es causar un perjuicio al vecino, nada más. Quiere taparle el sol para que su jardín no quede bonito. Una vez más, entonces, estamos ante un límite al derecho de propiedad. Lo que estamos viendo nosotros es, en este espacio, es demostrar que el derecho de propiedad, si bien es cierto, tiende a ser absoluto, no lo es. ¿Bien? Con esto cerramos la primera unidad, que eran conceptos más que nada generales. Vamos a empezar ahora a ver esta segunda unidad, que ya son los bienes. ¿Por qué? Porque si se acuerdan la definición de derechos reales, dijimos de que hay un requisito que sin ello no hay derecho real. ¿Cuál dijimos? Que recaiga o refiera a un bien, a una cosa. Dijimos, sin eso no hay derecho real. Entonces es conveniente prestar atención a cuál es la definición legal, a qué legalmente se puede considerar como bien. Eso es importante. Se consideran bienes todos aquellos elementos del mundo exterior a las personas que de manera directa o indirecta sirven para satisfacer sus diferentes necesidades y tienen como denominador común un valor. Desde ya acá en esta definición tenemos lo importante que es el valor del bien. Vamos a seguir con lo que dice Lucrecia Marsh von Humboldt. Son los bienes, objetos corporales, cosas e incorporales, derechos. Hay bienes que son incorporales, vamos a ir conversando nosotros de ello, que tengan valoración económica y sean susceptibles de apropiación. Marsh von Humboldt señala pues dos cosas importantísimas en los bienes: que sean susceptibles de apropiación privada y que además tengan una valoración económica. Estos requisitos son de naturaleza importantísima para catalogar si un objeto va a ser un bien. Porque si no es un bien, si no es un bien, ¿qué es? Es un objeto, no deja de ser un objeto de derecho. Por ejemplo, desde ya descartamos algo. Ustedes el ciclo anterior veían lo que era la donación de órganos. ¿Está bien decir donación? No, es una cesión. Maestro Juan Espinosa lo explica en su libro y 20 años después lo vengo a decir. Sigue teniendo esa deficiencia en la legislación. Sigue hablando de donación de órganos. ¿Y por qué no? Porque donación es un término contractual. Es un contrato. Y los contratos, dijimos la semana pasada, hace 2 semanas, que los contratos no recaen sobre aspectos extrapatrimoniales. Los órganos no son considerados bienes. ¿Por qué? Porque no tienen esto, no tienen una valoración económica conforme legal. Porque me pueden decir, no, pero sí hay, ¿no? Sí la hay, ya lo sé. Pero, si ustedes más, creo que le comenté, ¿no? Ustedes entran en Google, quieren un riñón, y van a ver por ahí siempre gente que ofrece.
y le dice el precio. Una vez vi incluso que algunos daban su examen de sangre para demostrar que estaban y ser el mejor postor. Bueno, en realidad esto es grave. Esto es grave. Yo estoy en contra también de esta venta indiscriminada, pero seamos sinceros. Hoy en día la sociedad ha normalizado algo. Por ejemplo, el tema quizá lo vieron el año pasado, las famosas termas. ¿Qué son termas? Técnicas de reproducción medicamente asistidas. Por ejemplo, en casos de fertilidad, tenemos los famosos casos de donación de óvulos, donación de esperma, pero seamos sinceros, ¿ustedes creen que eso lo donan? ¿Ustedes creen que eso lo dan gratis? No, se le paga a la dama, al varón también, a la dama obvio se le paga mucho más, es más difícil conseguir un óvulo con esperma. Y un óvulo joven es bien valorado en el mercado. Porque muchas damas llegan a los 35, 40 años y recién tienen esa convicción de ser madre. Yo por eso siempre voy a decir, y lo digo siempre, así estamos en una sociedad moderna, hay que decirlo, si las damas están en todo su derecho de retrasar o tomar la opción de no ser madre, siempre lo he dicho. Pero si van a tomar esa posición, tengan la cautela de poder criogenizar sus óvulos, por ejemplo, ¿no? Para evitar ese problema del reloj biológico. Lo comento nada más, cada dama tiene que hacer lo que mejor le parece, ¿no? Pero sí, lo comento porque a veces cuando he comentado a familiares menores que yo, nada más, te dicen, no sabía, averigua si tú quieres, ya es el profundizar y es de cada persona. Entonces, volviendo al tema, la valoración económica y ser susceptible de apropiación son dos aspectos que Lucrecia Marx resalta. Muy bien. Jorge Eugenio Castañeda, todos conocemos quién fue, nos dice, son valores materiales o inmateriales que sirven de objeto a una relación jurídica. Jorge Eugenio Castañeda agrega un aspecto adicional, que puedan ser objeto de una relación jurídica. Es decir, los bienes, hablando jurídicamente, tendrán que tener la posibilidad de integrar una relación jurídica. Vamos nosotros pues a ir afinando algunos conceptos. Biondo Biondi nos dice, cualquier entidad material o inmaterial que sea jurídicamente relevante o constituye objeto de reclamaciones jurídicas. O sea, también lo dicen otras palabras, que puedan pertenecer a una relación. Y concluimos, después de revisar algunos conceptos, con un concepto jurídico. Todo aquello, los bienes, material e inmaterial, que de manera objetiva tiene una valoración económica o valor en el mercado, así como relevancia jurídica y es jurídicamente susceptible de apropiación privada, cuyo fin es ser objeto de una relación jurídica. Nos damos cuenta entonces que los bienes tienen que tener valoración económica o valor en el mercado, tienen que ser pues, material e inmaterial, tienen que ser susceptibles de apropiación privada y pertenecer a una relación jurídica. Ese es el concepto de bienes. Que es sencillo, es verdad, es sencillo, pero nosotros debemos estar convencidos de que no solo en nuestro país se maneja mal estos conceptos. ¿Por qué? En otros países, por ejemplo, yo les muestro, miren lo que se vende en Estados Unidos, por ejemplo. Por acá lo puse. Cuando están estudiando inglés, voy a terminar. Tierra en la luna. Y eso que está más restringido, porque hace unos años también te vendían Venus. Actucar. La página del Moon State, los que quieren investigar un poco, no para que compren por si acaso, ¿no? Los que quieren ver qué es esto, ¿no? Bueno, felizmente no cabe. Pero el tema es de que algo más, esto evidentemente es sutil, ¿no? Pero el tema es de que simplemente con conceptos jurídicos se sabría, ¿no? Y ojo de que también tenemos en España la mujer española que se declara dueña del sol. Y
tiene una escritura pública que lo diga. Después vean las noticias y cosas. Se declaró la dueña del sol porque dijo de que he ejercido una posesión continua. Bueno, simplemente con lo que estamos mencionando, diríamos que es imposible eso. No es admisible jurídicamente ser dueño del sol, dueño de la luna. Y en algún momento quizá, los que les gusta el cine, el Vengador del Futuro, ¿no? Los que son dueños de Marte, ¿no? En Marte se crea un distrito más de los Estados Unidos. Lo que nosotros tenemos que decir es de que manejando los conceptos tan sencillos de bienes, del concepto de bienes, esto se descartaría. Y también me sirve esto para aprovechar de decirles de que no todo lo extranjero es bueno. A veces pensamos, esta sentencia es española, debe ser buena. Estos temas de sentencias de Estados Unidos deben ser buenos. No, también tienen sentencias incluso absurdas, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, incluso hasta hay un premio que se llama los Stella Awards. ¿Qué es esto? Que dice cuáles son los pronunciamientos más raros y absurdos que han podido existir. Por ejemplo, una vez hubo un caso que en Estados Unidos una mujer quiso secar su gato en un microondas. ¿Y? Ya saben qué pasó, ¿no? Murió. Esta mujer demandó a la compañía porque decía que las instrucciones no decían que el microondas no servía para secar gatos. Y la corte le dio la razón. ¿Qué? Y le dijo que a partir de ahora ese microondas tiene que decir en sus instrucciones no sirve para secar gatos. Esa sentencia es buena. Otra sentencia que hay varias, pero no más voy a comentar. Que por ejemplo una persona en una tienda de café se le dieron muy caliente el café y se le derramó en el entrepierna. Demandó a la empresa que por qué le sirvió demasiado caliente el café. Y la corte le dio la razón. Y le dijo a la empresa, tienes que dar una indemnización de $200,000. La pregunta del millón fue qué pasó después. Porque había personas a partir de ese momento que con ese precedente se autoinfligían la quemadura. Pues yo preguntaría, ¿están dispuestos a aguantar una quemadura en la entrepierna por $200,000 o dólares? Sí. Sí, no, la mayoría me va a decir que sí, ¿no? Sí. Porque la quemadura pasa, ¿no? ¿El dinero qué? Eso pasó. O sea, nos damos cuenta, y obviamente se tuvo que revertir él. O sea, nos damos cuenta que a veces los extranjeros no siempre es bueno. Y acá, bueno, tenemos un ejemplo en el ecrán, en la pantalla. Así sucede. Dueño del sol. Más, recuerden que en Estados Unidos hay un dueño de Mercurio. Ahora que está de moda Mercurio, ¿no? Pues Mercurio, algo mal. Supuestamente Mercurio está influyendo en nuestra decisión. Como dicen por ahí, échale la culpa a la astrología. Bueno, sigamos. En nuestro país tenemos la summa division, o sea, la división que existe desde el tiempo de Roma. En los bienes inmuebles y inmuebles, pero con esta división voy a terminar. Yo quiero, esto ya lo dijimos, vamos a empezar con otras clasificaciones y terminar con la summa division, ¿verdad? Porque es la trascendental, la que debemos de prestarle mayor atención. Bien corporal e incorporal. Bueno, son todos aquellos que pueden percibirse por los sentidos. Sencillo, bien corporales, lo que tenemos en la vista, ¿no? Tenemos todo eso, el escritorio, el basurero, la carpeta, nuestra ropa, todo eso son bienes corporales. Lo incorporal es que no se pueden percibir por los sentidos, no tienen concreción material. Por ejemplo, los créditos, los derechos. Eso no lo podemos ver. Esa es una ficción jurídica que para que puedan ser, por ejemplo, los créditos pueden ser transferidos. Eso es, y son bienes, pero no podemos decir de que esto lo podemos tocar, lo podemos ver. Similar, por ejemplo, a una persona jurídica. Una persona jurídica no la podemos tocar, ver, nada. O sea, es una ficción jurídica.
Los bienes consumibles son aquellos que no pueden ser utilizados sin que necesariamente se agoten. El mejor ejemplo es los alimentos. La moneda también, porque físicamente subsiste, pero desaparece y se consume. O sea, la moneda va a subsistir físicamente, pero su consumo, el consumo de esta desaparece al primer uso. Ahora, los alimentos es el mejor ejemplo, contrastado con lo que es un bien no consumible, que en su desgaste solamente es otro que el natural producto del uso y el tiempo. Los mejores ejemplos son los inmuebles. Los inmuebles son un caso extraño porque a veces, porque generalmente los bienes con el tiempo tienden a decrecer su valor, pero los inmuebles tienen una figura contraria, más bien tienden a subir su valor. Hoy en día, dependiendo mucho de la ubicación, por supuesto, hoy en día tenemos nuevamente, que esto ya les he dicho la semana anterior, se desaceleró el tema inmobiliario, pero ha vuelto a resurgir con fuerza. ¿Bien? Lo fungible y no fungible. Debemos de decir algo. Primero, la fungibilidad es algo relativo y subjetivo. Fungible es aquello que puede ser reemplazado por otro de igual naturaleza. Un vino, un carbón, una gaseosa, un maletín, en realidad aquí no hay problema en que sea reemplazado. Pero un bien no fungible son aquellos que no pueden ser reemplazados porque presentan una individualidad que los hace extraños a otros. Por ejemplo, ya les dije la Gioconda, ¿no? Gioconda. O sea, eso no puede ser reemplazado. ¿Bien? Aunque se dice que hubo un tiempo que fue reemplazado y nadie se dio cuenta. Porque, en verdad, solamente los ojos más expertos podría hacerlo. También tenemos Los 100 años de soledad, que es firmado por Gabriel García Márquez, por ejemplo. Recuerden que una obra que tenga la firma del autor y si está muerto, sube mucho su valor. O sea, son cosas que tienen aspectos muy particulares, que hacen que el valor aumente. Y también me pueden decir que esto, y correctamente, como lo acabo de decir, que es subjetivo. Hay veces que, por ejemplo, para mí, para una persona común no va a valer, pero su precio en el mercado sí lo vale. Por ejemplo, yo he visto ese programa, El precio de la historia, ¿no? La guitarra de Jimi Hendrix, ¿a cuánto fue cotizada? Creo que $700,000, ¿no? Si a mí me la quisieran vender, sé quién es Jimi Hendrix, pero por el valor que yo le dé, yo no pagaría eso. Así lo tuviera, por supuesto, ¿no? Pero yo sé que si puede ser que a mí no me guste, pero sé cuánto vale en el mercado, ¿cómo? Porque sé que voy a obtener eso, o más. O sea, es bastante subjetivo. Por ejemplo, creo que el primer contrato de los Beatles pagaron $1 millón. O sea, cuando los Beatles no eran muy conocidos. Si hay gente que paga eso, entonces sí conviene hacer la transacción. Pero como repito, es subjetivo. Repito, a mí me preguntan, yo no pagaría eso jamás. Si tuviera el dinero, no lo haría. Pero hay gente que sí. Así es el mercado a veces. Muy ilógico, pero así es el mercado. Muy bien. Eso entonces sobre el bien fungible y bien no fungible. Lo dejamos al final. Divisibles e indivisibles. Hay bienes que no se pueden dividir sin perder su valor económico. Por ejemplo, ya que estamos hablando de bienes de esta manera, por ejemplo, bueno, ya sigan. ¡Ay, qué bonito! La Gioconda yo no puedo decir, es bien divisible, yo lo parto, ¿no? Yo no puedo decir, yo le vendo a la Gioconda a ustedes dos, mitad. Lo parto. No, si no, pierde todo su valor económico, ¿no? O sea, yo no puedo decir, hay bienes que no se pueden dividir físicamente sin que se altere o menoscabe su valor económico. Muy bien, pero hay bienes que sí pueden ser separados, fraccionados. Por ejemplo, ya se fue. No. Por ejemplo, los predios, los terrenos. Yo sí puedo fraccionarlos y no pierde su valor económico más. Dividirlo por fracciones o secciones me puede ser más lucrativo que venderlo en todo. Bien, esos bienes sí, por ejemplo, sí pueden haber divisibilidad física. Bien, perfecto. Ahora,
La divisibilidad física, por ejemplo, no se podría dar en el aspecto del agro, de la ganadería, por ejemplo, las vacas que son lecheras. Las vacas lecheras no se... Oigan, me pueden decir, sí, no, una vaca se puede dividir, por supuesto. Pero si es que se trata de una vaca lechera, ningún dueño va a querer que se mate antes de tiempo, ¿no? Van a querer, tiene su valor particular, no se le puede tocar esta. Divisibilidad jurídica, ya hemos dicho el tema de la copropiedad, lo hemos adelantado que son porcentajes, y ahora se va a entender mejor. Por ejemplo, es una obra de arte, ya no voy a decir con la Gioconda, no sé, Salvador Dalí, la persistencia de la memoria. Tenemos, por ejemplo, ahora sí cabe, si ustedes me decían, ya, bueno, no, es que 50-50 quiere decir que la mitad del cuadro es de uno y la mitad del cuadro es de otro. Dijimos que eso es falso, ¿verdad? Entonces, pero sí es posible que haya una copropiedad del 50%, 50%. Es decir, es una división jurídica. Es una división jurídica. Esto se llaman cuotas ideales. Estos porcentajes se llaman cuotas ideales en la copropiedad. Bien, a eso sí es posible, así sean bienes que físicamente no pueden ser divididos, pero jurídicamente sí. Es muy importante entonces. Un aspecto a resaltar, y siempre lo resalto, pero creo que hasta ahora no lo he hecho con ustedes. Y si lo hice, lo vuelvo a repetir. Sobre la copropiedad es algo que a mí me gusta resaltar desde la primera. Creo que no lo he hecho. Si ustedes tienen una casa, mejor dicho, voy a hacer el ejemplo conmigo. También mi esposa se llama Romina. Vamos a imaginar que este bien es social. Este bien es social. Porque yo sí estoy en una separación de bienes con mi esposa. Cásense con abogados. También con abogados. También. Pero vamos a decir que es un bien social. ¿Qué quiere decir cuando entonces si este social, este es un bien de las sociedades gananciales? Quiere decir entonces, bueno, como Daniel y Romina pertenecen a las sociedades gananciales, Daniel tiene el 50% y Romina tiene el 50%. ¿Es esto correcto? No. Esto es incorrecto. Lo correcto es decir, el sujeto de derecho, sociedad conyugal, tiene el 100%. Esto es lo correcto. No que yo tengo el 50 y mi esposa el 50. Así no funciona. Solo funciona si hay una separación de bienes. Pero de lo contrario, el sujeto de derecho, que hemos hablado de sujeto de derecho hace la primera clase, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Decíamos los famosos patrimonios o entes autónomos. ¿Qué dijimos que estaba ahí? Las sociedades gananciales. ¿Correcto esto? Porque esto es muy importante porque muchas personas, nosotros somos los encargados de decirle que eso no es así, piensan que funciona de esa manera. ¿Cuándo van a tener 50-50? Pues cuando se acabe la sociedad de gananciales. Pero mientras subsista, tenemos eso. ¿Okay? ¿Cuándo acaba la sociedad de gananciales? ¿Cuál es el modo más común de extinguir una sociedad de gananciales? Divorcio. El divorcio. ¿Y el segundo más común? Separación de hecho. Muerte. Cuando me muero ya te acabas. Y ahí sí. Por ejemplo, también es importante decirle desde ahora. Por acá mismo. Cuando yo me muera, yo hago siempre los ejemplos de muerte conmigo para no vivir susceptibilidad de nadie. Cuando yo me muera, que todos vamos a morir. Muy bien. Daniel, se muere. Imaginemos que tengo 3 hijos, no los tengo todavía, vamos a decir. Hugo Paco. No me va a hacer problema. Así les puse. Y tengo menos. Ojo que cuando se divide mi casa, que es bien social, esta casa es social, no es de que se divide entre los 4 por igual. No voy a decir que Hugo tiene 25%, Paco 25%, yo 25% y Romina 25%. Si ya entendimos esto, yo no puedo afirmar eso. Porque Romina tiene el 50% ya.
y el otro 50 es el que se divide entre los 4, es decir, 12.5, ¿no? Combínate entre 12, 50 más 12.5 y los hijos 12.5, 12.5, 12. Es decir, en una sociedad conyugal, la esposa tiene ese plus. Porque se entendió que aquí sí ya se acabó la sociedad ganancial. Entonces sí hay 50-50. Pero mi 50%, obviamente que no es de Daniel, porque ya murió. Es de sus herederos por sus. ¿Correcto? Que quede claro eso porque es un error bastante común. Decir, no, todos los 4 somos tu viejita. Porque generalmente, digo así por la frecuencia, generalmente hay más viudas que viudos. También es otra cosa que se da cuenta. Algo sé. Tu viejita tiene más porcentaje que los que ustedes. ¿Sí me queda preguntando? Profesor, pero ¿por qué en la última división que hizo se cuenta Daniel si está muerto? ¿No se cuenta Daniel? No, el que los no me dio ese cuatro. Por eso, si me equivocara la matemática me dice 50 entre 4 es 12.5, ¿no? Sí. ¿Alguien más? ¿Me parece más? Sí, Doctor, si consideramos al crédito como un bien corporal, o sea, esta a la vez es, bueno, físicamente no se puede dividir, ¿no? Pero jurídicamente sí se puede dividir, sabiendo que existen obligaciones mancomunadas, por ejemplo. sí, se puede dividir, pero en realidad la práctica va a ser un poco difícil, pero sí hay ocasiones que sí, ¿no? Porque, por ejemplo, los dos podemos ser titulares de una creencia. O sea, que es una creencia, por decir, yo le debo dinero aquí a la señorita, no me toman aquí, no me voy a le digo porque yo le pido prestado a todo el mundo, me ha dicho, le pido prestado a ella, le debo dinero, y en un momento ella puede transferir esa creencia. Van a haber obligaciones, ahí lo llamamos cesión de derechos, que van a ver dentro de unos meses. Y entonces, pues, así funciona. Que esa cesión de derechos no es otra cosa que transferir la creencia, que es un bien. Transferencia de un bien que es la creencia. Ahora, otra cosa que también van a darse cuenta en algún momento, que los bancos te compran la deuda, porque ellos quieren que todas tus deudas sean de ese banco. Va a llegar un momento que así funciona. Además, los bancos hasta te ofrecen. Tienes deudas con este banco, pues dármelas todas a mí. Te ofrezco una tasa menor de interés, porque al banco le conviene tenerte más fidelizado. Si tienes un buen récord bancario, va a ser así. Además, a veces eso ya se vuelve un spam, ya las famosas llamadas spam tienen que estar bloqueando. Así sucede. ¿Bien? Sí, de acuerdo al último caso, si fuera una pareja solo conyugal y no hubiese matrimonio, ¿mantendría la sociedad? Conyugal y no matrimonio. O gananciales, quieres decir. Claro. ¿Qué quiere decir? Unión de hecho. Porque no hay otro caso de legalización ganancial. Bueno, si nosotros no estuviéramos casados bajo unión de hecho, se aplica exactamente lo mismo. Porque con unión de hecho reconocida, ojo, no es que diga yo soy un conviviente y ya tengo derechos. No. Es una unión de hecho reconocida judicial o notarialmente. Les digo una cosa, por ejemplo, un caso muy particular en Perú. Porque me han preguntado, viene generalmente, y les digo, sin ánimo de ofender a las damas, simplemente lo digo por la frecuencia. Lamentablemente en nuestro país, en los estratos bajos, las damas muchas veces son materia de estos abusos. Por ejemplo, si están con un varón que tiene esposa, pero sin embargo nunca se divorció, pero la dama dice, pero yo pues, estoy con mi marido, porque siempre van a decir marido, estoy con mi marido ya 20 años, él sabrá que se casó, incluso pueden saber que se ha casado, pero ya no vive con ella, ya dónde estará, ¿no? Pero él tenía un impedimento para formar una unión de hecho legal, que estaba casado. Así que sí, es necesario que se haya divorciado. No pueden formar una unión de hecho mientras uno de los dos esté casado. Así de que, cuidado con eso, porque no se trata de decir el mero conviviente, sino tiene que ser un conviviente reconocido. Sí, dígame. Sí, una última pregunta. No, sí, dale. Si en este mismo caso, por ejemplo, Daniel dejaría una sucesión de estados, un testamento para Hugo, Paco y Luis, ¿cómo quedaría Romina teniendo también un matrimonio? No. A ver, tú me hablas si es que
La sucesión intestada es cuando yo no dejé testamento, y el testamento es cuando la mayoría de casos en el Perú son sucesiones intestadas, porque ya les dije que en el Perú no hay cultura testamentaria, porque no queremos pensar que nos vamos a morir. Si ustedes ven en Estados Unidos, ustedes van a ver que todos dejan el testamento. Ahí sí hay una cultura testamentaria, incluso lo han visto en películas, ¿no? Que se lee el testamento, y eso sucede en la realidad, porque la mayoría de personas sí dejan testamento. En Perú no. Incluso personas que tienen muy buena cantidad de bienes no lo dejan. Ya. Ahora, si es que yo el testamento le quise dejar más a mis hijos, o le puedo dejar a un sobrino que lo quiero, todo siempre va a ser respetando el tercio de libre disposición. Acá es un caso, pues, que no hay eso. Pero sí, no quiero complicar la figura, ¿ves? Ya son legatarios, todo, pero por el momento es por favor. Yo sé que la vida te da una serie de variantes. Si ustedes quieren leer un testamento muy bonito académicamente, ¿saben a qué testamento me refiero, no? A don José de la Riva Bueno y Osman. Él deja un testamento apasionante académicamente, para ver que ahí están las figuras de legado, hay figuras de condición, todo, ¿no? Yo siempre digo, ¿por qué Ribagüero? ¿Por qué le dejaste a la PUC si tú eres sanmarquino? He dicho a mis amigos de la PUC también, ¿no? Ustedes tienen ese terreno por un sanmarquino. No sé, la Ribagüero, yo en su primer testamento le deja a San Marcos, todo eso. Todo lo que es Plaza San Miguel, todo eso, iba a ser de San Marcos. Pero en los años 40 cambia ese testamento. ¿Y por qué lo cambian? O sea, a finales de los 30. Porque en San Marcos entra una corriente muy fuerte. ¿Cuál es? El Partido Comunista. Y el comunismo es de natural, José Carlos Mariátegui. Y ese partido, el comunismo, ¿qué referencia tiene de Dios? Ateo. O sea, ellos no creen en Dios. Y José de la Riva Bueno y Osma era una persona sumamente religiosa. Y por eso dijo, no puedo dejar de vivir esa semana. Con los ateos. Sucedió así. Vean ese testamento. Muy bueno. Bien. Vamos a... Entonces queda claro eso. Mira eso. No te lo quiero del Vaticano. Esto es importante, porque esta división de los bienes fue propuesta hace mucho tiempo por quien en paz descanse el maestro Avendaño. No te queda vivo, él es el hijo, Paco Avendaño. No, Francisco Avendaño no, sino me refiero a Jorge, ¿no? Jorge Avendaño, Valdés, el papá. El hijo, tampoco, no estoy diciendo nada despectivo contra el hijo, sino simplemente resaltar el valor del papá. Es como hablábamos para los penalistas, ¿no? Como habláramos de Bramón Arias y Bramón Arias Torres, ¿no? Todos dicen que trascendió más. Esta división de bienes comprendió el aspecto del registro. Miren, dense cuenta tan importante ese registro que incluso ha servido para hacer una clasificación de los bienes. Los que están registrados, moderación de esos bostezos, por favor, y los que están no registrados. ¿Bien? ¿Por qué? Porque los bienes, hay bienes que se pueden inscribir en registros públicos y hay bienes que no. Por ejemplo, yo no puedo inscribir bienes por registro público porque inscribe algo, no. Más que todo se va a la tendencia de la relevancia jurídica, ¿no? Y la posibilidad de individualizar. Vamos, por ejemplo, todos los predios, les he mostrado algunas partidas de algunos inmuebles, registro público se inscribe. Hay predios que no están registrados, pero son registrables. Es decir, hay terrenos que no tienen vida registral, pero sí son registrables. Diferenciemos dentro de los no registrados a los registrables y a los no registrables. Es sencillo. ¿Se puede inscribir? Sí, pero no se ha hecho. ¿Y por qué no se ha hecho? Por diversos factores. ¿Bien? Puede ser que en Perú es caro formalizar. ¿Sí? El primer factor es eso. ¿Por qué? Porque el Estado hace campañas, pero a veces no alcanza. El otro aspecto, a veces no solamente es una cuestión de que es cara, sino es una cuestión que las personas dicen, más adelante lo haré, después lo hago, ¿no? ¿Has escuchado eso, no? Sí, después. ¿Y qué pasa después?
Se complica la cosa. Porque yo les he mostrado un ejemplo muy bonito, ¿no? Por ejemplo, en su momento, imaginemos una vez más conmigo, yo me muero. Daniel se muere, ¿no? Y dejé 3 hijos, ya les voy a decir A, B, C, para no complicarme la vida. Y estoy casado con él. Muy bien, hasta ahí es complicado, imaginemos sanear porque son 4 herederos. De lo que tenía que hacer Daniel solo o con su esposa, ahora son 4. Pero imaginemos, luego se muere él, tiene 2 hijos más. Se muere él, deja testamento, hace a 3 hijos y a un sobrino. Y le dejas también parte de la casa. Se vuelve a casar. Casado. Con él. Tiene otros hijos. X, Y, Z. De lo que tenía que quedar con 4, ahora son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Con todos ellos tengo. Ustedes también han tenido trabajos de grupos. ¿Con cuántos es más fácil coordinar? Con 2, 3. Si tienen grupos de 10, es mucho más difícil. Y eso sucede en muchos, pero es más, uno está en el extranjero. ¿Cómo lo vi? No, que puedes dejar un poder. No, no quiero dejar un poder. No, porque no se habla. Así son las familias. No se hablan, son suspicaces. Así es que yo siempre digo, formalicen, saneen sus bienes. Saneamiento es una palabrita muy importante. Saneamiento, ¿qué quiere decir? Saneamiento es equiparar lo que existe en la realidad en lo que existe en los documentos. Eso es lo que se busca, que lo que dice la realidad, lo que diga la realidad, esté también en los documentos, que haya esa armonía. Eso es lo que buscamos. Bien, empezamos con la suma divicio de los bienes inmuebles y muebles. A ver. Esto está contenido en los artículos 885, por cierto, no actualizado todavía este Código Civil. Ayer había una modificación. No en derecho real, felizmente, no en derecho real. Claro, estoy hablando del Código Civil, procesal civil. Correcto, gracias por el apoyo. En mi Código Civil te tengo ya Bien, a ver, en nuestra legislación los bienes inmuebles han tenido un recorrido, porque el Código Civil del 84 primero mostró un listado y que luego ha sido cambiado. Así que por eso les digo de que yo he puesto a su disposición el Código Civil actualizado en cuanto a esta parte. Después ya le voy a añadir la actualización de ayer y lo voy a subir también. Pero a lo que iba es de que si alguien tiene ediciones anteriores y no quiere comprarse otro código, por razones que sean, lo pueden pegar esa partecita, no hay problema. El suelo, el subsuelo y el sobresuelo son inmuebles. En pocas palabras, los bienes inmuebles serán los que tienen arraigo en el suelo. Eso es lo que trata de decirnos el Código Civil. Todo lo que tenga arraigo en el suelo, sea suelo, suelo o sobresuelo, todo lo que tenga arraigo en relación con el suelo será bien inmueble. Porque hoy en día está más que demostrado que tú no puedes construir, digamos, tú no puedes, a veces no tienes mucha área dentro del suelo, pero te expandes hacia arriba. Además, no sé si han visto en otros países es mucho más especializado. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene casas en el pleno centro de Nueva York, por ejemplo, y su casa es pequeña, pero quieren ir hacia arriba. Pero también van a tener la misma limitación del área. Le compran el aire al vecino, le compran los aires y hacen, no sé si me entienden. O sea, expanden ya en los aires. O sea, eso está mucho más avanzado en otros países. Nosotros, si tenemos una que otra construcción así, sí la tenemos. Ya la mostraré cuando llegamos a propiedad. Pero en nuestro país siempre llega un poquito tarde las cosas, pero llega. Muy bien. El mar, los lagos, los ríos, los manantiales, las corrientes de agua y las aguas vivas sustanciales. Esto no se contradice con lo que dije sobre la valorización económica.
porque evidentemente habla los partes que sí se puede. Hay partes que sí se puede tener un derecho privado. Sin embargo, esto ha quedado como una enumeración, porque sobre el mar sí no se puede hacer eso. El mar esta enumeración ha quedado desfasada por el tema de la valorización económica cuando se ha entendido más. Sin embargo, sí hay partes que a veces la gente dice erróneamente, este es mi mar. ¿Qué han visto? Las playas privadas, todo eso. Recuerden algo, las playas son públicas en nuestro país. Sin embargo, se han reconocido, esto viene del año aproximadamente 1997. Hay derechos que se han adquirido antes. Por ejemplo, ustedes pueden ver Club Regatas, sí tiene todo ese espacio en la playa y ha construido, porque esos derechos son anteriores, ¿no? Y ya se tienen, recuerden el derecho transitorio, ¿no? Su derecho se consuma como adquirido. Pero hoy en día, sobre los primeros 50 metros de la línea de alta marea no pueden haber derechos privados. O sea, la playa. En otros países sí tenemos playas privadas, islas privadas incluso, ¿no? Pero en nuestro país no. Es más, yo siempre he dicho que en Perú tenemos un gran déficit, porque tenemos una isla muy grande al frente de Lima y nunca ha sido aprovechada. Por aprovechar para una casa, ¿no? Pero esa isla es la isla de San Lorenzo. No sé por qué nunca se aprovecha. Miren, por ejemplo, Nueva York, con su Manhattan, ¿no? Salvando la distancia. Pues, pero yo digo, ¿por qué nunca se aprovecha? Algún día. Las minas, canteras y depósitos de hidrocarburos. Muy bien. Creo que es fácil entender. Las minas, todo lo que tenga que ver con la minería, donde se extrae el mineral, todo eso son considerados inmuebles. Primera vigencia del Código Civil, las naves y aeronaves. El Código Civil original, el del año 84, consideró que las naves, es decir, las naves, los buques, embarcaciones, y las aeronaves son bienes inmuebles. Uno podría decir, pero el criterio no es la movilidad o traslación del bien, porque los buques se pueden mover, las aeronaves también, se pueden mover de un lugar a otro. Sin embargo, el legislador del 84 optó por considerarlo un inmueble para efectos por temas de relevancia económica. Generalmente las embarcaciones, las aeronaves tienen un valor tal económico que el legislador consideró que se deben tratar de inmuebles. No obstante ello, esto fue modificado por la ley 28677 de marzo de 2006 y sacó a las aeronaves. ¿Damos cuenta? No, perdón, se derogó primero. Esto decía, esto es del 2018. Acá abajo lo voy a poner. Decía, qué raro. Por un momento dije esto es raro. Primero se derogó. Acá estamos. Me había equivocado con esta última parte del 2018. Después lo vamos a comentar. Primero dijo se deroga. Dijo naves y aeronaves son bienes muebles. En la ley 28677, la ley de garantía mobiliaria, dijo son bienes muebles, las naves y aeronaves. Dijo que, bueno, se pueden mover, entonces son bienes muebles. Punto. Sin embargo, el legislador volvió a repensar esto. Por eso les digo, tiene dos modificaciones. Y dijo que el año 2018 hizo la polémica todavía ley de garantía mobiliaria, el decreto legislativo 1400, y dijo de que hoy las aeronaves se quedan como bienes muebles, pero las embarcaciones y naves vuelven a ser bienes inmuebles. Repito entonces, el legislador del 84 originalmente contempló a las naves y aeronaves como bienes inmuebles. Redacción original. Código Civil de 1984. La redacción original era que las naves y aeronaves, los dos, son bienes inmuebles.
con la modificación de la ley 28677, ley de garantía mobiliaria, pasaron a ser bienes muebles. Le pongo inmuebles. Y con el decreto legislativo 1400/2018, se ha dicho que las naves y embarcaciones que están dentro del mismo concepto desde siempre son inmuebles, y como no mencionó nada de las aeronaves, se entiende que permanecen como bienes muebles. Esa es la cronología. Pero ojo con esta norma. Ojo con esta norma. Porque esta norma, ustedes van a ver, la nota al pie del, vamos a hacerlo un poquito más grande. Esta norma tiene una vacatio legis. ¿Se acuerdan que era vacatio legis, no? Cuando la ley entra en Que vigor. no entra en vigencia inmediatamente, Posteriormente. sino de que la misma ley ha dicho que esto traerá en vigencia con posterioridad. ¿Y cuándo ha dicho que traerá en vigencia? Cuando entre en funcionamiento un sistema informático. Espero llegar a la ley de garantía mobiliaria y les comentaré qué significa este sistema informático. Yo estoy totalmente en contra de ello, pero vamos por partes. Por hoy, simplemente decir que esta norma tiene una vacatio legis y no está vigente ahorita. Miren lo que demoran a veces las normas, ¿sabes? Porque esta norma ha sido publicada en septiembre de 2018. Estamos en 2024 y sigue sin estar vigente, porque todavía no se implementa esta base de datos. Hay normas que a veces dicen, ¿cuál es la clase que ustedes capaz lo han escuchado? Que esta norma entrará en vigencia cuando se emita su reglamento. Incluso dan 90 días para que se emita el reglamento. Y a veces pasan 1 o 2 años y recién se emite el reglamento. Acá ya van pasando 5 años y medio, ¿no? Ya nos vamos para los 6 años. Y todavía no está bien. Así de que si yo pregunto hoy en día, ¿las embarcaciones son bienes inmuebles o muebles? Ahorita en la legislación. Bueno, porque sigue vigente esta norma. Es más, yo recuerdo que ya dictaba el curso de Derechos Reales el año 2018 y de todas maneras dije, wow, ¿lo menciono? No, me quedaba la duda. Y lo mencioné, y hasta ahora lo menciono. No me gusta hablar mucho de normas que no entran en vigencia. ¿Pero por qué lo menciono? Porque muchos piensan que esta ley ya está vigente, cuando no lo está. Yo siempre he escuchado hablar del decreto legislativo 1400 como si ya estuviese vigente, y la verdad que no lo es, porque en la misma norma se indicó una vacatio legis. Bien, digamos, si una pregunta me dicen, los diques y muelles también son considerados inmuebles. Esto es solo numerativo. Los casos particulares yo les comento. Pontones, plataformas, edificios flotantes. Me puede decir que es un pontón. Mostrarlo mejor, a veces, explicarlo a veces no me nace. Pero cuando lo muestro se entiende. Pontones. Estos son pontones. Superficies flotantes. Ahí se ve más grandecito. Esos son los llamados pontones, que a veces se puede incluso poner estructuras para poder habitar temporalmente. Esto ya no es ni inmueble. La ley 28677 dijo que es mueble. Las concesiones para explotar servicios públicos, que son derechos, ojo, acá nos damos cuenta que entonces, acá es lo que comentábamos, que los derechos pueden ser bienes. Las concesiones, ¿qué son las concesiones? Para, en este caso, explotar servicios públicos. Por ejemplo, la luz, la electricidad. La electricidad no es que una empresa haya venido y haya dicho yo lo exploto, yo empiezo a vender.
En nuestro país, pues tenemos, en Lima, tenemos lo que es Enel y tenemos Luz del Sur. Aunque ustedes saben que las dos pertenecen al mismo grupo, ¿no? Pertenecen a una empresa china, la empresa estatal china. En China las empresas estatales son muy fuertes, no es como aquí. Sí, China es dueña de nuestro luz, así es. Hemos pasado de una dependencia de Estados Unidos a una dependencia muy marcada de China. Por eso algunos cuestionan la construcción del megapuerto de Chancay. Revisen un poco ese tema, no voy a comentar mucho porque todo lo que resta de la clase lo terminaríamos. El tema es que estas empresas tienen una concesión por parte del Estado para poder explotar el servicio. Esta concesión, este derecho es considerado un bien inmueble. También las concesiones mineras tienen el mismo destino. Es un derecho. No estoy hablando de la mina. No estoy hablando acá de la electricidad, evidentemente. Estoy hablando de un derecho que el Estado te ha permitido para explotar, para adquirir bienes, para exploración y también disfrute de lo del mineral extraído. O sea, no estoy hablando del mineral, estoy hablando del derecho que te otorga el Estado. ¿Bien? Estos derechos que el Estado otorga también son considerados inmuebles. Las estaciones y vías de ferrocarril y el material rodante, pues esto, señores, también fue derogado, ya no es inmueble. A ver, solamente como comentario, ¿no? ¿Qué pena que en nuestro país no se haya conservado mucho el tema del ferrocarril, ¿no? Porque teníamos una red de ferrocarriles, pero no en los trenes, por ejemplo, de Lima y Huancayo, solo cuando hay algún fenómeno recién lo vuelven a habilitar. Deberíamos tener mayor preocupación. Otros países tienen una red de ferrocarriles envidiable, ¿no? ¿Cuándo lo tendremos nosotros? Algún día. Los bienes muebles. Vehículos terrestres de cualquier clase, todos los carros, todos los buses, son bienes muebles. Acá sí el legislador ha sido claro. Vehículos terrestres de cualquier clase. Bien. Las fuerzas naturales susceptibles de apropiación. Claro, si tú puedes, por ejemplo, si ustedes ven, hay veces que se captura la energía del aire y pues queda para una empresa incluso, se captura, se almacena esa energía eólica. He visto, por ejemplo, en camino a las playas de Piura, que hay estos grandes molinos que mueven y que almacenan esa energía. Las construcciones en terreno ajeno, hechas para un fin temporal. Si es temporal, pues se considera inmueble. Por ejemplo, alguna instalación para la construcción de un predio. Ustedes han visto que, por ejemplo, cuando se está construyendo un predio, muchas veces se instala una construcción para que viva el guardián, para que viva, o incluso algunas también hacen una construcción con material reconstruido que se le dice, para el departamento piloto. Ustedes van así a buscar un departamento, quizás hay algunas empresas que dicen, acá tengo el piloto, o sea, así va a quedar el departamento. Esas construcciones son consideradas muebles. Materiales de construcción son muebles, todos los ladrillos, cemento, ¿no? Títulos, valores. ¿Ya estudiaron títulos, valores? ¿Están empezando? No. Los títulos, valores más conocidos son dos: la letra de cambio y el cheque. El pagaré también, pero más que nada los dos principales son en nuestro país la letra de cambio y el cheque. El título valor es algo tan sencillo como un documento donde figura la deuda, o sea, donde figura un compromiso de pago sin importar de dónde nació eso. Eso es la letra de cambio. Por ejemplo, que me piden, yo pido prestado dinero y yo dejo pues, un compromiso, una letra de cambio de lo que voy a pagar. A ver, por ejemplo, les digo la vida práctica. ¿Dónde ustedes les hacen firmar una letra de cambio? Para pedir un crédito en el banco, les hacen firmar una letra de cambio. Para un ejemplo un poquito cruel, pero
lamentablemente sucede en la vida real, en las clínicas. Cuando uno va a una clínica a operarse, dice te cuesta tanto y tienes que dejar una letra de cambio para poder operar a tu familiar. Así de cruel. Si no, no te operan, anda el seguro social. Y es una letra de cambio en blanco todavía. Qué difícil, pero bien. Lamentablemente son negocios. Entonces, eso también son bienes muebles. Los derechos patrimoniales de autor, ustedes ya estudiaron derechos de autor el año pasado. Si no lo hizo su profesor, debieron haberlo revisado. Las rentas o pensiones, o sea, lo que uno percibe es un bien mueble. Acciones o participaciones de cada socio. A ver, ustedes ya están viendo sociedades, ya saben entonces que la sociedad anónima, la representación no es por personas, sino por acciones. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes se acuerdan en asociaciones. Para tomar decisiones se cuenta cada voto de un asociado como uno, ¿no? O sea, mi voto vale uno, vale igual que el de todos. Pero en sociedades anónimas no ocurre eso. Puedo ser que tenga 3 socios, pero yo tengo, por decir, imaginemos que es una sociedad con 1000 acciones, yo tengo 900 acciones y los otros 2 tienen 50-50. ¿Qué pasa si los otros 2 están en contra de mi decisión? ¿Me van a ganar? No, porque yo tengo 900 acciones. Lo que los otros digan, que quede en el acta, pero al final se va a hacer lo mismo. Y en general, este es el cajón desastre. Los demás bienes no comprendidos en el 885. En pocas palabras, lo que no es inmueble, es mueble. Porque los bienes muebles son los que más vamos a encontrar. Nuestra camisa, su ropa, la carpeta, la laptop, la mochila, el lapicero. En realidad los bienes muebles son los que más existen en la sociedad. Pero ¿cuál es lo que a mí me preocupa? Porque bienes muebles e inmuebles lo van a ir viendo y puliendo conforme pasen los cursos. Lo que a mí me preocupa, y desde ya lo digo que es muy importante, y si remarco la importancia es por algo, ¿no? Creo que me entienden, ¿no? De los míos, lo estoy repitiendo 3 veces. Importante, importante, importante. Es la consecuencia jurídica práctica, diferencias concretas de esta división entre bienes muebles e inmuebles. ¿Qué es lo que implica? Porque no nos quedemos solo en los nombres. Ya, este es un bien mueble, este es un bien inmueble. Ya, qué bonito. ¿Y de qué me sirve en la práctica diferenciarlos? Ahora lo vamos a decir. Porque si no, digo, este es inmueble, ya, al final, porque así se me ocurrió. En primer lugar, la primera diferencia. La transferencia de propiedad de los inmuebles se realiza con el solo consentimiento de las partes, mientras que en los muebles se requiere un requisito adicional, la tradición. La primera diferencia radica entonces en la transferencia de la propiedad del bien. Si es bien inmueble, solo se requiere el consentimiento, y si es bien mueble, se requiere también la tradición. ¿Se acuerdan lo que hablábamos la semana anterior? Que en el ejemplo de los lápices, decía que aparte del contrato, para que se transfiera la propiedad que requiero, que se entreguen los lápices. Esto lo dice así nuestra legislación. Pero en nuestra legislación también se tiene que la transferencia del inmueble, de la casa, del predio, se realiza con el solo consentimiento, es decir, basta el mero consenso entre las partes para transferir la propiedad inmueble. Puedes decir, ¿no es contradictorio que no se requiera mayor formalidad para un inmueble que para un mueble? Quizás, pero así está. Todavía no voy a llegar a la crítica que tengo a esto. Pero hoy por hoy, en nuestro ordenamiento, esa es la primera diferencia. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo? ¿Cuál es la significa? Claro. Te vendo mi casa, ¿no? Te vendo mi casa, que está ubicada, por decir, Avenida Universitaria 1800. Te vendo mi casa al precio, por decir, de $80,000. Te lo vas a pagar en una semana. ¿No? ¿Listo? Ya le vendí mi casa. El solo consenso produce la transferencia.
Desde ya les adelanto que me pueden decir, pero y así queda en el aire. Obvio que hay un tema probatorio, porque el usuario le puede decir, ya, ¿dónde está la casa? La llave. ¿Dónde está? Ya le vendí a otro incluso. ¿Pasa eso en Perú? Pero por eso necesitamos formalidades adicionales. Pero para la validez de la transferencia, tenemos, para la validez de la transferencia solo se requiere el consenso en nuestro país. Bien. Primera diferencia entonces entre bienes inmuebles y inmuebles. No es necesario, pero sí es importante y recomendable. Ya vamos a ver por qué. O sea, no es necesario que inscribas. Nuestro país, primera crítica que yo hago, para mí debe ser obligatoria la inscripción. Pero vamos a llegar a eso en un estadio posterior. Incluso les voy a dejar una lectura de quien dice que no es necesario y que está bien que no sea necesario, para que ustedes contrasten, ¿no? Aníbal dijeron por ahí, no, Aníbal no le voy a dejar ver. Si ustedes quieren lo leen, pero le voy a dejar a Gunter González Bajo. Yo conocí, ya les dije, yo lo conocí a nivel de derecho, no sé qué pasó. Porque aquí también dice las personas tienen derecho a cambiar. Por ejemplo, Marx al final de su vida dijo, yo no soy marxista. Está bien. Por acá, segunda gran diferencia. Los bienes inmuebles son susceptibles de dar garantía real de hipoteca. Y por eso surgió esto, lo que está en la pizarra. Por eso surgió esta diferencia. Porque en nuestro país, usted puede decir, ¿de qué me sirve que un buque, que es algo que se puede mover, por qué es que ha retornado? Ya sé que todavía no está vigente, pero ¿por qué ha retornado a ser inmueble? Porque internacionalmente conocemos la hipoteca naval, que es algo que se maneja internacional. En nuestro país era el único país del grupo de este tratado, que tiene los bienes muebles sujetos a otra garantía llamada garantía mobiliaria. Segunda diferencia entonces, la posibilidad o la garantía que puede recaer sobre el bien. Si es inmueble son dos garantías, la hipoteca y la anticresis. Vamos a ver. Si es un bien mueble, la garantía mobiliaria. Antiguamente, porque quizás lo van a escuchar con ese nombre, prenda. Ustedes van a escuchar. Y además, se sigue utilizando prenda, pero hoy en día la prenda es una figura derogada. El Código Civil del 84 contempló originariamente la figura, la garantía de prenda. Voy a dar en prenda mi auto, voy a prendar mi carro. Hasta ahora se sigue usando. Pero ya no es lo correcto. Lo correcto es decir garantía mobiliaria. Garantía mobiliaria es la figura de la garantía. Repito entonces, primera diferencia radica en la transferencia de la propiedad. Segunda diferencia radica en la garantía real que puede constituirse sobre el bien. Tercera diferencia. Y desde ya, acuérdense, la posibilidad de ser res nullius. Acá le voy a poner aparte. ¿Qué significa res nullius? Cosa de nadie. Es un término que se maneja desde Roma ahora. Si ya escuchan res, ya se imaginan, ¿no? Se imaginan el quinto. Res nullius. Solo los bienes muebles pueden ser res nullius. Solo los bienes muebles pueden ser cosa de nadie. No se concibe en nuestra legislación que los bienes inmuebles puedan ser cosa de nadie. Por lo que dije hace un momento, en los bienes inmuebles, si no sé quién es el dueño, si no está inscrito en registros públicos, ¿de quién voy a presumir que es? Del Estado.
En cambio, en bienes muebles sí se puede, en ciertos casos, decir que es un bien, que es un res nullius, que es una cosa de nadie. Acuérdense, res nullius, cosa de nadie. Ahora, en nuestro país cada día hay menos res nullius, por supuesto, porque la mayoría de cosas en nuestro país tienen, no sé, como se dice, el mundo es ancho, pero hay, como decía el buen Ciro Aleri. Entonces, clarísimo, ¿no? Res nullius, ¿qué significa? Cosa de nadie. Si lo digo varias veces, también debe ser por ahí. Última diferencia. Es la adquisición de la propiedad por usucapión o prescripción adquisitiva. Diferencia entre el plazo. En cuestión de bienes muebles, en cuestión de bienes inmuebles se requiere un plazo posesorio de 10 o 5 años, mientras en bienes muebles son 4 o 2 años. O sea, que en resumen, son 4 las diferencias que existen en la práctica, las consecuencias prácticas de la diferencia de bienes muebles e inmuebles. Son 4. La primera radica en la transferencia de la propiedad, la segunda radica en la garantía real que puede recaer sobre el bien, la tercera radica en la posibilidad de ser res nullius y la cuarta radica en el plazo para adquirir por prescripción adquisitiva o usucapión. Esto, señores, es muy importante conocerlo y manejarlo. Antes de pasar a esto, le tengo dos divisiones más, 2 clasificaciones más. Bien de dominio público y de dominio privado. Esta es una definición más que nada para los bienes del Estado. ¿Qué hemos dicho? ¿El Estado tiene bienes? Sí, tiene bienes. El Estado tiene bienes de 2 tipos, de dominio público y de dominio privado. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Por ejemplo, son bienes de dominio público los que están destinados a un uso público. Playas, plazas, parques, carreteras, caminos, entre otros. A ver, estos bienes de este tipo, los que están destinados a un uso público, no pueden ser transferidos. Son bienes del Estado, pero no pueden ser transferidos ni apropiados de modo privado, ¿no? Por ejemplo, yo les diría, ¿no? Acá en nuestra universidad, alguien puede entrar y decir, bueno, yo me voy al parquecito y hago mi cartita y digo, en 10 años prescribo. No, pero yo puedo decir, yo tengo posesión acá, tengo pacífica, yo contigo, tengo todo, no se puede. ¿Por qué? Porque es un bien de dominio público. O sea, nosotros debemos tener en claro que hay bienes que son del Estado y que no pueden entrar a la apropiación privada, pero sí tienen una valorización. Y en algún momento el Estado, pero me puede decir, ¿el Estado puede adjudicar eso? Sí, pero tendría el Estado que quitarle la categoría de bien de dominio público. Un ejemplo, Machu Picchu. ¿Machu Picchu se puede vender? No. ¿Se puede hacer un terrenito de esa parte, así sacarlo y venderlo? No. La Bahía de Paracas, otro ejemplo. Los bienes de esa naturaleza son de dominio público. ¿Bien? Nosotros debemos tener esa convicción, que sobre esos bienes no puede existir derechos privados. ¿Bien? Y son áreas protegidas, ¿no? Solo que hoy en Perú hay bastante afectación a este tipo de áreas, no tenemos un cuidado. Sin embargo, los bienes que no están destinados a un uso público, acá, son considerados de dominio privado. Muy bien. O sea, son bienes que el Estado y también cualquier particular, pero aquí la diferencia radica por el Estado, porque el Estado es quien tiene bienes de dominio público y también puede tener de dominio privado el Estado.
El Estado también puede tener bienes que los compra para un almacén, por ejemplo, para almacenar algo. O sea, también el Estado es un titular de derechos muy importante, un titular de derechos de propiedad en nuestra comunidad. Es un sujeto protagonista, el Estado. El Estado es muy protagonista. Muchos quieren quitarle protagonismo al Estado, pero hoy por hoy lo tienen. Y lo que son de dominio privado, pues lo que no está destinado a un uso público. Eso es de dominio privado. Termino con la última clasificación. Pasa la hora. Te iba a decir, termino con la clasificación. Pero igual, vamos a empezar así. Predios. Hay una división única exclusivamente de predios. Cuando hablo de predios, estoy hablando de los predios pertenecen a los que son inmuebles, al grupo de bienes inmuebles. Predio me refiero a una casa, a un terreno, a un departamento. Aquí se involucra el concepto de predio. Dentro de lo que es predios, tenemos una clasificación importante. Dentro de lo que es predios, tenemos en primer lugar lo que son urbano y rústico. Dentro de predios tenemos lo que son los predios urbanos y los predios rústicos. A ver, ¿qué quiere decir predio urbano? ¿Cuándo vamos a decir que un predio tiene la naturaleza de urbano? Cuando está clasificada la zona. Ya, muy bien. Vamos a completar ese concepto. En primer lugar, cuando ha sido susceptible de una habilitación urbana. Pueden decir, ¿de qué cuál es? ¿Cómo? Ahí no me voy a quedar por si acaso. Pues si urbano, lo que está la habitación urbana, ¿de qué color es el caballo blanco de San Martín? No. Vamos a hacer algo más. La pregunta siguiente es, ¿qué es habilitación urbana? Es el proceso que se requiere para que un área en específico tenga todos los servicios básicos. Es decir, dentro de esta área que va posterior a la habilitación va a ser urbana, tiene que tener los servicios de luz, agua, tiene que tener agua, desagüe, tiene que tener no solo eso, todo. O sea, la idea de tener un área urbana es de que una urbanización, es de que la gente que vive ahí no tenga que salir para cubrir sus servicios básicos. Es decir, en un área de esta naturaleza urbana tiene que haber también recreación, parque, tiene que haber educación, es decir, un centro educativo, y tiene que haber también salud, es decir, una posta médica. Me van a decir, no todas las urbanizaciones tienen esto, ¿no? Primero, bienvenido al Perú. Número dos, de que a veces los promotores de la urbanización pagan un derecho a la municipalidad porque quien guarda el urbanismo en el Perú, quien es el titular de velar que se cumplan los parámetros urbanísticos y edificatorios es la municipalidad. Pagan para no tener que hacer ese aporte, un aporte de educación, un aporte de salud. ¿Cuál es el problema en nuestro país? Que en nuestro país la gente ha construido, ha lotizado, todo, porque sin tener habilitación urbana. Porque esto se va a entender mejor. ¿Cuál es la diferencia entre rural y rústico? Rústico a su vez se divide en dos. Entre lo que es un predio rural y lo que es un predio eriazo. Rural se entiende, que cuando ustedes escuchan rural, ¿a qué les hace alusión? ¿A qué evoca? El campo. La agricultura. O sea, rural, el campo. Rural uno piensa que son los bienes destinados a la agricultura, no necesariamente van a tener agricultura. Porque en nuestro país la gente vive en predios rurales. O sea, vive, me refiero a vivir ahí. Se hacen incluso lugares de donde construyen casas, todo, cuando no deberían hacerlo, porque son predios rurales. ¿Un predio eriazo qué es? Eriazo es tierra muerta.
sea, no sirve para nada. No sirve para hacer agricultura ni para vivir. Por ejemplo, el camino del Huayco. Por ejemplo, la ribera del mar, la ribera de los ríos. No te sirve de nada. Ahí no puedes sembrar, no puedes tampoco hacer vivir. Sin embargo, la gente vive, me van a decir. Gente vive. Pero no se puede. Un terreno de Iaso no se debe ir. Son del Estado, sus bienes, nada más. Punto. Sin embargo, nuestro país, como digo, es un país desordenado, informal, que han construido, han lotizado sin pasar por una habilitación urbana. No obstante, en nuestro país no podemos ser tan ciegos a una realidad. No podemos decirle a esta gente, no, ya vives ahí, pero nunca pasaste por una habitación urbana, muévete de ahí. Se tiene que ver la municipalidad y el COFOPRI, no sé si han escuchado el COFOPRI, una entidad también que tiene protagonismo en esto, tiene que ver si se cumple lo esencial, ¿no? Sin embargo, ya lo he dicho hace 2 clases, si mal no recuerdo, nuestro país es muy informal, demasiado informal, y por eso es de que se ha construido de modo indiscriminado. No obstante, sí, Dios mío. ¿Perdón? Lima rural. No. En principio, esa es una zona que no ha pasado por una habitación urbana. Por eso son... A ver, por favor. ¿Cuál es la clasificación de urbano? No ha pasado por una habitación urbana, pero el Estado no los puede desamparar, los titula. En un momento, a ver, vamos, Villa El Salvador. Empezó como una invasión. Y ojo que las invasiones no son de gente pobre. Sí, es una invasión. De pitucos, pero invasión al fin y al cabo. En algún momento se apoderaron de esas tierras. Nadie se las dio. Igual es así. O sea, a lo que voy, no está mal las invasiones, entonces, pero a lo que voy es que el Estado en un momento, estas invasiones, bueno, Villa El Salvador nace por el terrorismo. O sea, esto es una realidad. La gente vino a Lima escapando y no tenía dónde quedarse, y por eso Villa El Salvador es protagonista de muchos episodios de la historia. Bueno, sin embargo, lo que quería decirle a la compañera es de que nosotros no podemos dejar de desatender una realidad como está. Es que ya está construido. Lo que tenemos que velar es de que si es que en esta área puede ocasionar un desastre. Eso sí el Estado tiene que guardar. Y si puede ocasionar un desastre, tiene que decirle a esa gente que se retire. ¿Por qué? Porque cuando viene el desastre, ahí la gente recién se acuerda del Estado. Cuando viene el Huayco, cuando vienen las lluvias, no pensemos que Lima es el Perú. Ese es un grave error. Si ustedes van a provincia, el nivel de informalidad es mucho mayor que en Lima. Porque, vamos, ya sea, Abraham Valtelomar nos dijo, ¿no? Lima es el Perú. Para conocer el Lima y yo soy el Perú. Sí. Doctor, le tengo buena consulta. No es una consulta como tal. Va a disculpar por interrumpir su clase, pero nosotros, sus alumnos, tenemos que dar una noticia, o mejor dicho, algo que hemos preparado para ustedes. Espero que No cuéntame, ¿qué pasa? espero que me perdone la incomodidad, pero usted me está haciendo Sí. Se agradece mucho el gesto, no lo esperaba porque ya pasó una semana. Pero,
falta la importancia de la formalización. Sucede pues de que para terminar la idea y terminar este punto, de que nuestro país se ha construido de modo desordenado y el Estado tiene las entidades, gobierno regional, COFOC, incluso las mismas municipalidades, que son los guardianes de este ordenamiento. No, el Estado no puede dejar de desatenderlo. Por eso, si es que ya construyó, hay procedimientos de regularización. Es decir, no tramitaste la habilitación urbana. Bueno, no te voy a decir, demuele todo y vuelve a construir, porque no lo van a hacer. El Estado también tiene procedimientos de regularización, porque también incluso esto se ve en temas de construcciones. Todos sabemos que para construir una casa, para construir un edificio, necesita una licencia. Uno puede decir, bueno, todos esos edificios que vemos en la Avenida Universitaria, en Bolívar, yendo por acá en Colonial, todos esos tienen licencia, sí, porque está dentro de la formalidad. Pero si nosotros vamos a distritos que están más alejados del núcleo formal, todos construyen sin licencia. Y es más, ¿no? Hacen la típica de construir una casa y cuando techan los albañiles se ponen a tomar con la gente y todo. Porque es el folclore del Perú. Yo no voy en contra de esas tradiciones. Lo que voy en contra es de que la poca participación del Estado. Porque esas construcciones no necesariamente pasan por un ingeniero ni por un arquitecto. Sin embargo, si ya está construido el Estado, no te va a decir demuele y construye. Te dice regulariza, te invita a que entres a la formalidad. Eso es lo que busca el Estado, que entre a la formalidad. Bien, con este punto terminamos entonces. Gracias por sírvanse con confianza. Gracias. Gracias una vez más. Muy bonito detalle. Antes quisiera darles unas palabras. Esto ha sido por iniciativa propia de todos sus alumnos. Es una forma de manifestar el agradecimiento que tenemos por ustedes, por ser parte de nuestra formación académica profesionales. Realmente valoramos el trabajo que hacen y lo hacen muy bien y esperemos que siga continuando para las próximas generaciones que se vienen. Gracias. Quiero decirles que yo soy un sanmarquino igual que ustedes. Me siento muy honrado. Empecé a enseñar en esta casa de estudios en el año 2022. Me siento muy honrado que este año hayan tenido la gentileza, la escuela, de invitarme a hacer invitación directa. Y bueno, si es que a mí me lo permiten entrar, informar y sobre todo compartir un poco de pasión. Sean apasionados en lo que hacen. No necesariamente en el derecho civil. Si son civilistas, genial. Pero si van a otra área, sean apasionados. Sean apasionados y sean disciplinados, ¿bien? Porque no de nada, como siempre les he dicho, de nada sirve la gente que se memoriza conceptos, pero no los aplica. Así que tenemos que aplicar y tenemos que formarnos de la mejor manera, todos, incluido el que les habla. Gracias y bueno. Ya bueno, te vamos a cantar nuevamente. Ya, digamos, no quisiera importunarlos. Muchas gracias, bonito. Un bien mueble. Muchas gracias. Un rol.